Hola a todos de nuevo, hoy voy a comentaros la saga del regreso de los muertos vivientes, una saga que me encanta. Bueno, en realidad más que saga, voy a comentar lo que serían las tres primeras películas, luego ya explicaré, son cinco películas, pero las últimas no me gustaron absolutamente nada, pero bueno, voy a hablar pues en general de la saga del regreso de los muertos vivientes. Antes que nada, bueno, comentar de que siempre que hablo de sagas, comento spoilers desde el principio para poder hablar con propiedad de cada una de las películas. Y bueno, tengo una anécdota en cuanto a lo que es la primera película del Regreso de los Muertos Vivientes, una película que me encanta, me parece una joya y una de las mejores películas de muertos vivientes de la historia. Y yo recuerdo que era pequeño y veía la carátula en el videoclub. Entonces, esas grandes carátulas de películas de terror, sobre todo, que eran absolutamente maravillosas en los 80. Y recuerdo que estaba en la carátula El regreso de los muertos vivientes. Y me fascinaba la carátula. Porque salía como un cementerio y salían como muertos vivientes así muy decrépitos y eran punkis. Eran muertos vivientes punkis y como esqueléticos y decrépitos ahí. Y yo me quedaba fascinado con la carátula. Entonces recuerdo que un día le hicieron en Telecinco, le hicieron de madrugada, a las 12 de la noche por ahí, y empecé a verla. Y me fui a dormir porque al día siguiente tenía que madrugar. No la pude grabar, no me acuerdo bien ahora los detalles porque hace muchos años, pero no pude, a veces si no podía quedarme a ver una película la grababa y la veía al día siguiente. Pero esta no sé, que no tendría cinta o lo que sea, que no la pude grabar y tenía que acostarme. Me acosté a regañadientes porque empecé a ver y yo, ¡guau! El regreso de los muertos vivientes, la película esta del videoclub de la carátula tal, tan guapa, voy a ver la película. Y de repente, claro, tenía que acostarme, me acosté a regañadientes para ir al colegio y me quedé con las ganas de verla. Al poco la alquilé y es una película que me encantó. Me pareció maravillosa. Una película que mezcla perfectamente lo que es el terror y la comedia. Es más, cuando dos subgéneros, dos géneros se mezclan, pues digamos que tiene que pesar siempre uno más que otro. Y tienen que estar muy bien combinados. En este caso, la película es una película de terror. Es una película de terror. Tiene comedia, sí, tiene mucho humor negro, pero está muy bien mezclado con el terror. Pero sobre todo, en la balanza pesa más el terror que en la comedia. O sea, es una película de terror con tintes de comedia. No es una comedia con tintes de terror, ni una comedia involuntaria, queriendo hacer una película de terror y les ha salido una comedia, no. Es una película de terror con tintes de comedia. Igual que Reanimator, que por cierto tiene mucho en común con esta película. Y que también se dirigió el mismo año que esta película. Esta película es del año 85, un año en el que salieron tres grandes, maravillosas películas de terror de zombies. Que son esta del Regreso de los Muertos Vivientes, El Día de los Muertos de George Romero, y El Reanimator de Stuart Gordon. La película la dirige Dan O'Bannon, que Dan O'Bannon fue uno de los guionistas de Dark Star, que fue la primera película de John Carpenter, y de Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott. Pues esta fue su película debut, luego dirigió poco, creo que dirigió esta y otra más, de Resurrected, en los años 90, una película basada en una historia de Lovecraft. Y uno de los guionistas de esta película es John Russo, que también fue uno de los responsables de La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero. ¿Qué pasa? Que por no sé qué motivo acabaron peleados, porque hay que recordar que La Noche de los Muertos Vivientes, película que comenzó toda la oleada creó el zombie moderno, y empezó toda esa oleada de muertos vivientes que luego el auge aún subió más cuando hizo la segunda parte, la de zombie. Pues pasó algo con el título porque le iban a poner la noche de las almas condenadas o algo así. Y como le pusieron, la patentaron con ese nombre y luego le pusieron la noche de los muertos vivientes porque pensaban que quedaba mejor, pues les pasó la novatada. Que al final la película no está patentada, es una película de dominio público. Todo el mundo puede usarla. La puedes poner sin necesidad de pagar derechos de autor, puedes utilizar personajes, puedes hacer segundas partes, precuelas, lo que quieras, que no hace falta pagar nada. Digo yo que algo de eso sería a lo mejor por lo cual se pelearon George Romero con John Russo. Entonces John Russo, digamos, que en esta película quiso hacer una especie como de venganza, entre comillas, contra George Romero. Es decir, esta película es como que se ríe un poco de La Noche de los Muertos Vivientes y hace como de segunda parte, entre comillas, de La Noche de los Muertos Vivientes. Pero es muy diferente a las películas que hizo George Romero.
y se acerca más a las películas de Reanimator que hizo Stuart Gordon, o las secuelas de Reanimator, ya dirigidas por Brian Yuzna. Va un poco más en esa onda. Al principio de la película vemos a un chaval que se pone a trabajar en una funeraria con su tío, y entonces el dueño de la funeraria, que está interpretado por Clu Gulager, los deja allí, y el tío pues empieza pues a decirle un poco cómo va el negocio y todo eso. Entonces le explica un poco todo y le cuenta, el chaval le pregunta, ¿qué es lo más extraño que has visto aquí trabajando aquí? Dice, he visto un montón de cosas extrañas. Dice, pero lo más extraño, dice, ¿te acuerdas de la película de la noche de los muertos vivientes? El chaval dice, sí. Dice, bueno, pues esa película está basada en hechos reales. Es decir, no sería una continuación de la noche de los muertos vivientes, como una segunda parte, pero nos habla de que aquella película existe y de que está basada en hechos reales. Entonces es como una continuación de los hechos reales que se supone que se explicaron en la película de George Romero. Y entonces dice, bueno, pues la película cambió un poco las cosas porque, eso sucedió de verdad en Pittsburgh. George Romero es de Pittsburgh, y de hecho sus películas, o la mayoría de sus películas, por lo menos las más independientes, las dirige en Pittsburgh. La noche de los muertos vivientes, Zombie, el día de los muertos, todo está dirigido en Pittsburgh. Bueno, pues le dice que sucedió en Pittsburgh que había un experimento militar, que crearon un gas para el ejército, que era como una especie como de droga modificada, el trioxin, y entonces ese gas resulta que resucitaba a los muertos, y en una zona resucitaron los muertos y tal, y al final pues lograron erradicarlos, y los cadáveres los metieron como... los muertos vivientes que resucitaron los metieron como si fueran en bidones. Entonces esos bidones los transportaron para llevarlos a destruirlos a no sé qué sitio, o a tirarlos al mar, algo así. Pero se equivocaron en los del transporte, los militares del transporte, y lo llevaron a esa funeraria, y se encuentran en el sótano. Entonces dice, y le dijeron al director que no podía contar todos los detalles, por eso cambió cosas, ¿no? Como diciendo, lo amenazaron de que lo iban a matar y lo amenazaron de muerte para que cambiara algunos detalles de la historia. A todo eso vemos a un militar que está en su casa, que tiene un montón de equipo y tal, un alto cargo del ejército, que dice que están buscando aún, llevan años buscando esos bidones perdidos, llevan años buscándolo, y hasta que no lo encuentren, pues estará siempre ahí pues con esos ordenadores y comunicándose con el ejército y tal, pues un poco para poder localizar esos bidones. No tiene tampoco mucho sentido, pero bueno, tampoco hay que buscarle 5 patas al gato, porque si los militares lo llevaron a la funeraria, sabrán ellos dónde lo llevaron, ¿no? Si se equivocaron luego, pues están allí. A menos que a lo mejor mataran a los transportistas para que no se supiera el secreto ese de ese experimento militar que salió fallido. Entonces ya vemos de que los muertos resucitan por un gas, por el trioxin, o sea, por un experimento, como en Reanimator, no como en las películas de Romero, que en realidad no se explica por qué resucitan los muertos. Sí que se nos dice solamente en la primera, en la noche de los muertos vivientes, que puede ser, y no se da ciencia cierta de que sea así, de que sea por las ondas que emite un satélite que ha pasado por Venus y tal, y puede ser por esas ondas. Pero aquí ya no se nos explica a ciencia cierta de que es por un gas, el trioxin. En Reanimator era un líquido, el líquido reanimador, aquí es el gas trioxin. Entonces le enseña los bidones, en el sótano, le enseña los bidones, y entonces se ve dentro de uno de los bidones como un cadáver todo putrefacto ahí, que está como dentro como en conserva. Y entonces le da un golpe así al bidón, el tío del chaval, y sale el gas. Y empieza a salir el gas, y ahí comienzan los títulos de crédito. Hasta entonces no han aparecido los títulos de crédito, entonces comienzan ahí. Luego vemos como el chaval y el tipo ya, pues cuando el gas se diluye, el gas va pasando por los conductos de ventilación, llegan a una cámara frigorífica donde tienen un cadáver colgado con unos ganchos de aquí y cubierto con un plástico, y entonces el cadáver se empieza a mover la mano, ya empieza a resucitar. Bueno, cuando se va todo lo que es el humo ese, el gas ese, empiezan a sentirse mal, el chico y su tío empiezan a encontrarse muy mal, y entonces de repente ven como lo que había muerto, todo aquello que había muerto dentro de esa zona, ha empezado a vivir. O sea, se ve un perro que tenían disecado, que es la mitad del perro, está cortado por aquí por la mitad, es la mitad, se ve lo que son todas las tripas y todo, que está disecado, y la otra mitad es lo que es ya pues el perro con el pelo y tal, y empiezan a moverse. Y tenían mariposas también de estas pinchadas con alfileres en la pared, empiezan las mariposas a moverse. Entonces ya vemos de que todo aquello que toca ese gas resucita.
No es como en La Noche de los Muertos Vivientes, en Zombie, en todas las películas de Romero, solamente eran personas lo que resucitaban. Aquí resucitan también animales, como es el caso también de la película de Reanimator. Entonces empieza el muerto viviente a golpear lo que es la cámara frigorífica, estos se asustan, llaman al jefe, el jefe viene, le cuentan lo que ha pasado, y entonces dice, bueno, pues vamos a abrir la puerta, dejar que salga este muerto viviente e intentar matarlo. Hay que golpearle o hacerle algo en la cabeza, porque en la película decían que si tú disparabas al cerebro, pues moría el muerto viviente. Eso es lo que comenzó George Romero y lo que ya se dio en toda la serie de películas que se hicieron de muertos vivientes. Siempre es la cabeza, disparas a la cabeza, golpeas la cabeza, destruyes la cabeza y ya pues muere lo que es el zombie. Entonces lo dejan salir, sale un zombie calvo, todo de verde, parece que sí, un verde amarillento. Se pone corriendo detrás de ellos, lo logran, lo que es forcejeando con él, lo logran reducir al suelo y con un pico se lo clavan en la cabeza. Y el tipo sigue moviéndose, entonces dice, le he destruido el cerebro pero sigue moviéndose. Dice, entonces en la película mentían, ya se está metiendo con la de Romero, en la película mentían. Estos zombies tienen de diferente varias cosas. Lo primero es eso, de que ya no solamente son personas, animales también resucitan. Luego también vemos de que aunque elimines el cerebro, el muerto viviente sigue en activo. Entonces, pues le cortan la cabeza, están muy bien hechos los efectos especiales, le cortan la cabeza y al final pues lo que hacen es cortarlo a trozos y los trozos siguen moviéndose, es decir, que esa sustancia actúa por partes separadas del cuerpo, reanima partes separadas del cuerpo. Al perro lo ha reanimado estando por la mitad. Y entonces aquí el brazo se mueve solo, una pierna se mueve sola, lo meten todo en bolsas así de estas como de basura, lo meten en bolsas. Esto lo acerca, como digo, más a Reanimator. Partes del cuerpo que se mueven solas, que son como reanimadas de manera independiente de lo que es un cuerpo. Luego lo llevan a cerca de lo que es la funeraria, hay un tipo que es el embalsamador, un tipo así, un rubio, pelo muy claro, casi blanco, parece albino, la cara muy blanca, y lo llevan a ese embalsamador para que lo queme en lo que es en el crematorio que tiene. No le dice al principio de que son cuerpos de lo que ha pasado, porque no se lo va a creer. Dice, no, son comadrejas con rabia. Dice, ¿quieres que las queme? No, ¿cómo voy a hacer eso? Tal. Al final se lo dice. Entonces dice, tienes que quemarlo para deshacerte. La única manera de deshacernos de algo que no puedes matar es que quemarlo y que se quemen hasta las cenizas. A todo eso vemos como hay un grupo de punkis que se dirigen al cementerio, porque una de las chicas es la novia de este chico que trabaja ahí. Entonces dice, bueno, pues vamos a esperarlo allí y de paso pues van al cementerio. Entonces, bueno, pues ahí los punkis están de fiesta, la música, la banda sonora muy ochentera, muy buena la banda sonora de esta película. Hay una que se pone en pelotas allá a bailar en el cementerio, empieza a decir, pregunta a uno, ¿cuál sería la peor muerte para ti? Dice, para mí sería de que un montón de viejos empezaran a comerme viva, ¿no? Es un preludio de algo que va a pasar después. Entonces, bueno, queman a esos restos de ese cadáver y el humo sale hacia arriba. Entonces, el humo sale por la chimenea, el humo de lo que es el crematorio ese. Entonces, al salir hacia arriba, el humo lo que hace es formar nubes, las nubes se condensan y entonces cae lluvia. Lo que es el gas se convierte en agua, pasa de estado gaseoso a estado líquido. ¿Qué pasa? Que el trioxin también se convierte en agua. Y esto nos lleva a Reanimator de nuevo, un líquido, ya no es un gas, ahora es un líquido que cae en el cementerio que se encuentra justo fuera de la funeraria. Entonces, ¿por qué no infecta? Si ellos, porque estos dos, tanto el tío como el chico, poco a poco están cada vez más pálidos, se están encontrando mal, porque han respirado ese gas. ¿Por qué el agua no infecta a las personas vivas? Sin embargo, a ellos el gas sí que parece ser que les ha infectado, porque lo han respirado en primera persona, el gas en estado puro. Entonces el líquido es como que va ese trioxin como diluido, entonces a las personas si les cae pues no le afecta. Sin embargo a los muertos vivientes sí, porque es un producto hecho específicamente para resucitar a los muertos. Supongo que el ejército pues quería a lo mejor pues resucitar a los cadáveres que tuvieran ellos para que no tuvieran bajas militares. Entonces pues empiezan a resucitar los muertos de allí. Aquí vemos también a algo que es diferente a las películas de George Romero y que le acerca más a, por ejemplo, al cine de Lucio Fulci en Zombie 2, Nueva York
bajo el terror de los zombies, o la de la plaga de los zombies de John Gillen, una película de la Hammer, en la cual vemos los muertos vivientes que salen de sus tumbas, salen de debajo de tierra, mientras que en las películas de Romero no salen de debajo de tierra. Luego también el aspecto decrépito, el aspecto casi podrido, con ropas llenas de fango, oscuras. Ese aspecto se acerca más a los muertos vivientes de Lucio Fulci que a los de Romero. O sea, se distancian muchas cosas de los muertos vivientes de Romero. Los chicos, por supuesto, el coche no les arranca, no les va, se dividen, la novia del chaval va a buscarlo a la funeraria, luego van un grupo a lo que es a un sitio, a refugiarse de la lluvia. Entonces la chica entra a un sitio donde están lo que es el sótano de la funeraria, logra entrar, y es donde están los bidones. Y uno de los bidones que está vacío, el muerto viviente que hemos visto al principio, que se va derritiendo, conforme se escapa ese gas, se va derritiendo. Luego vemos como aparece todo esquelético, la calavera, con restos como de carne podrida por al lado, la ropa toda negra que parece que esté manchada de petróleo o de brea, y va persiguiéndola. Aquí también vemos que los muertos hablan y que tienen cierta inteligencia, porque se esconden, cierta inteligencia no, o sea, son bastante inteligentes, cosa que en los muertos vivientes de Romero fueron poco a poco, en cada una de sus películas siendo más inteligentes. En La noche de los muertos vivientes no eran inteligentes, en Zombie eran un poquito más evolucionados, iban como evolucionando, y en El día de los muertos ya estaban evolucionando más, pero aquí ya son inteligentes de buenas a primeras. El muerto, y hablan, y logran hablar, no hablan mucho, pero hablan algunas palabras. También esto lo acerca a algunos muertos vivientes de la película de Reanimator. O sea, esto más bien es como un experimento fallido, como un Reanimator, con muertos vivientes, que lo que sería una película de muertos vivientes más al estilo de las que hizo George Romero. Entonces se mete en un armario la chica, el zombie mete una cadena en una polea, intenta abrir el armario, llega el grupo de punkis allí, intentan ayudarla, uno lo mata y le come el cerebro, porque estos zombies no son caníbales, no comen carne humana, comen cerebros. También la diferencia de la película de Romero, no comen carne humana, comen cerebros. De hecho, que cogen a uno de los zombies cuando se atrincheran, porque bueno, al final el grupo de punkis sale para afuera y como que se dividen también. Va una pareja que se esconde en una parte de la funeraria, la novia del chico y el otro grupo se meten a lo que es a la funeraria, a la otra parte de la funeraria donde está el crematorio, y se encuentran allí con el jefe de la funeraria, el director, el que hace lo que es el embalsamador, que es este tipo con el pelo rubio, y el novio de la chica, en otra parte. Y luego hay una que es la que iba en pelotas, que solamente se había puesto la parte de arriba, va con el culo al aire, y está en el cementerio, cuando está lloviendo, se cae al suelo y empiezan todos los zombies a atraparla. O sea, va a ser devorada, como ella decía, la peor muerte es ser devorada por viejos. Pues no son viejos, son zombies, pero bueno, parecido. Que no llegan a matarla, porque luego vemos como sale de debajo tierra, una escena que está flipante, sale casi como debajo tierra, parece como que la han enterrado, y entre la lluvia se estira y se ha convertido en una zombie. Por lo tanto, sí que aún sigue manteniendo el tema de que si te muerden, te contagian, te contagia con ese enterioxin, y entonces pues te conviertes en zombie. En este aspecto sí que sigue la pauta de las películas de Romero. O sea, ha muerto ella. Bueno, puede ser que a lo mejor también al morir, igual nos han comido el cerebro, ha logrado igual escapar, y le han pegado algún mordisco mortal, se habrá muerto, y al morir a lo mejor y seguir lloviendo, cae trioxina y resucita, puede ser. Pero bueno, yo estoy más porque luego van muriendo más personas y van resucitando más personas. O sea, yo estoy por el pensamiento de que la mordedura de estos zombies también te convierte en zombie. Entonces esta sale de allí y ataca a un vagabundo, otra escena también flipante, que va la tía en pelotas, con toda la cara ya blanca, pero como deformada, como un zombie, y hay como una niebla de esta, pero niebla no niebla de ciudad, niebla de esta como de contaminación, esta que a veces sale de debajo de las alcantarillas en ciudades grandes, pues aparece y le muerde a un vagabundo. Entonces luego vemos como mucha gente, aparecen cada vez más zombies, o sea, como que han llegado a la ciudad, ese vagabundo a lo mejor también se ha convertido en zombie, es decir, algunos se comen su cerebro y a otros los muerden y los convierten en zombies. Es un poco también, yo creo que como estrategia de ellos, porque también en realidad son inteligentes. Pues es como una estrategia para hacer un ejército de zombies. Es como luego ya se ve un montón de gente como que han llegado a la ciudad y hay un montón de gente que se ha convertido en zombies.
y cada vez hay más zombies. Entonces, pues eso, la película es ya el grupo de personas dentro de esa funeraria atrincherándose. Esto es lo mismo que La Noche de los Muertos Vivientes y que un montón de películas de zombies. O sea, los zombies fuera y estos dentro atrincherándose, poniendo en las ventanas pues tablas de madera, cerrándolo todo. Los zombies intentando entrar, rompiendo las puertas y tal. Y bueno, pues esto pues a mí me encanta, lo que es ese sentimiento de opresión, de clausura, de un lugar cerrado en el cual hay un peligro fuera que quiere entrar, y que lo más seguro es que con el tiempo, con ese cúmulo de zombies y cada vez hay más zombies, pues al final logren entrar. Entonces logran coger a uno de los zombies, que es una mujer que con el cuerpo partido por la mitad. Los efectos especiales están muy bien realizados, parece como el guardián de la cripta. Entonces le pregunta que por qué comen carne, dice, no comemos carne, comemos solo cerebros, no carne como los de Romero, comemos cerebro. ¿Y por qué? Dice, porque nos duele y los cerebros nos calman el dolor. Es decir, si al matar a un zombie le disparas en la cabeza y el zombie muere, significa que se reactiva algo, por cualquier modo, se reactiva algo en su cerebro que resucita el cuerpo. Entonces, si matas el cerebro, matas aquello que se ha reactivado y que ha reactivado al resto del cuerpo. Esto no, como esto se resucita, digamos, el cuerpo por partes aisladas, digamos que el cuerpo que resucita es un cuerpo podrido. Y el cuerpo podrido duele, es como si algo cuando coges gangrena o algo, se te pudre una parte del cuerpo y te va doliendo, te va doliendo. Por eso hay que amputar. Entonces, imaginaos un cuerpo podrido entero, y algo que ha resucitado, que tiene vida, también siente. Entonces aquí nos está diciendo de que no hay que jugar a ser Dios, estás jugando a resucitar a los muertos, pero tú no sabes esos muertos lo que van a sentir, si sienten un gran dolor, y luego tú no puedes volver a rematarlos, no puedes matar a aquello que está muerto. Aquí nunca mejor dicho, ¿no? En las de Romero sí, pero aquí no, aquí por más que hagas no lo puedes, tienes que deshacerte de ellos en plan de quemarlo, de que no queden ni las cenizas, como dicen. Porque si no las partes pueden ir solas, persiguiéndote un brazo o lo que sea. Entonces, los muertos les duele. Y algo en el cerebro puede ser que a lo mejor una sustancia del cerebro, como en las películas de Romero, esa sustancia que reactiva los cuerpos, estos a lo mejor no la tienen, el cuerpo va reviviendo simplemente en sus partes aisladas. Pues esa sustancia a lo mejor que consuman con el cerebro, es un pensar mío, les calma el dolor, por eso necesitan cerebros. O sea, no lo hacen por maldad, en realidad lo hacen para calmar el dolor. Y bueno, la película está flipante, llaman a una ambulancia, esos dos por supuesto, tanto el tío como el chaval se van convirtiendo poco a poco en zombies. Cuando llega la ambulancia y les toman las constantes vitales y dicen, joder, pero si están muertos, pero ¿cómo es posible? Si están vivos aún. Los zombies van matando a todo lo que va llegando al cementerio, a todo el que va llegando. Porque matan a estos dos enfermeros y en la ambulancia piden ayuda. Por eso digo que son inteligentes. Dicen, traigan a más enfermeros, tal. Y claro, vuelven a traer enfermeros, los vuelven a matar. Entonces llega la policía, matan a la policía. Traigan a más agentes de policía. O sea, son listos, van trayendo a gente cada vez más. Incluso hay una patrulla de agentes que los rodean todos los zombies y matan a todos los agentes. O sea, se monta ahí un pitote de la hostia. Y son súper inteligentes y crean estrategias de combate. Y bueno, pues estos también se encierran ahí, luego intentan huir un par de ellos y no pueden. El tío se mete en el crematorio para quemarse vivo, muerto viviente, porque no soporta el dolor que siente. El chaval intenta perseguir a la novia, que le tira ácido en la cara y quiere perseguirla para comerse el cerebro. El tío persiguiéndola. Tiene escenas muy terroríficas. Tiene humor negro, sí. Vale, pero también tiene escenas muy, muy terroríficas y es bastante sangrienta. Cada vez que se come el cerebro de alguien se ven chorros de sangre. O sea, tiene escenas muy terroríficas. Y bueno, al final, lo único que les queda es, llaman a la policía, como la policía ya no puede hacer nada porque todos los zombies están comiendo a toda la peña, cada vez hay más zombies. Pues llaman a un número que viene en el bidón. ¿Qué pasa? Que llaman al tipo este, que es uno de los altos cargos del ejército, el que está en su casa, y dice, ya los hemos encontrado, los bidones, y lo que manda es un ataque, y envían un misil que revienta todo aquello. O sea, han llamado para se supone que para salvarse, pero de repente cae el misil y mueren todos. Entonces no termina bien, muere ahí todo el mundo. Pero bueno, luego cuando dicen que todo ha terminado, resulta que si antes con el crematorio ha subido una nube que ha formado, ese gas ha formado una nube que ha caído agua y ha resucitado a los muertos del cementerio, que vemos cómo va filtrándose el agua entre la tierra y va filtrándose en las tumbas y cayendo en el interior de las tumbas a los muertos, pues aquí se forma una nube aún más grande de la explosión y empieza a llover y vemos otra vez cómo el agua se va filtrando, llega hasta las tumbas y entonces aquí va a resucitar pues a muertos de más sitios, de más lugares. En fin, película que es una auténtica maravilla,
un clásico de culto, El regreso de los muertos vivientes, una joya. Se hizo una secuela en el año 90, dirigida por Ken Wiederhorn, que ya iba en tono ya de comedia. O sea, si la primera tenía algunos tintes de humor negro, pero era una película de terror, la segunda ya va en tono de comedia. Un poco como las películas de Posesión Infernal. La primera era de terror, esa ya no tenía nada de comedia, era terror, pero la segunda, Terroríficamente Muertos, ya combinaba el terror con la comedia. Y la tercera, El Ejército de las Tinieblas, ya era solo comedia. Entonces aquí ya es una comedia que de hecho se tituló La divertida noche de los zombies. Entonces es una película que está bien. Me quedo con la primera, que es la mejor de todas. La primera es una joya. La segunda está bien. Es una película que tiene un aire muy ochentero, aunque sea del 90, pero bueno, acababan de terminar los 80. Tiene un aire muy ochentero. Tiene algunas escenas que, aunque sea de comedia, tiene alguna escena de terror que también está bastante bien. Pero ya tiene un tono muy de comedia. Vemos aquí pues que aparecen los mismos solamente dos personajes de la primera, que es el chico de la funeraria y el tío. Aquí hacen como de ladrones de tumbas, se van a un cementerio. Aquí también la protagoniza también un niño, que lo llevan también al cementerio otros gamberros y se encuentran, porque se ve el ejército como está transportando estos cubos y varios cubos se caen al agua. Y entonces los llevan como una alcantarilla y encuentran esos cubos los niños. Entonces lo tocan y pues sale el gas y se contaminan. Los dos niños se convierten en zombies, uno no, que es el protagonista. Entonces, bueno, pues empieza ya poco a poco evacuar el ejército del pueblo, pero lo que es la familia del niño, los padres no están, está solamente con la hermana. Pues la hermana, un chaval que va allí, que luego se enamora de ella, que ha ido a arreglar como la antena. Estos dos ladrones de tumbas, que también luego resulta que respiran el gas y también se van convirtiendo en zombies igual que la anterior. O sea, tiene guiños a la anterior, tiene alguna escena de terror que funciona, pero ya va todo en tono de comedia, en tono de coña. Es como que el grupito este del niño con la hermana, el chaval estos dos del cementerio con la novia, como que van de aquí para allá huyendo. El pueblo está solo, hay un montón de zombies persiguiéndolos. Es como un rollo, como si fuera La Pandilla Alucinante en algunos momentos. Un rollo así como aventurillas infantiles. Y está bien, porque es muy divertida. Es una película que entretiene mucho y está muy bien. Pero es muy inferior a la anterior. Es una película que está bien, simplemente. A mí una película que me gusta, no me encanta como la primera, simplemente me gusta. La ves, te distraes, pero es una comedia, es una comedia. No esperéis terror porque no. Alguna escena puntual que dice, bueno, me funciona bien como terror, pero es una comedia. Tiene efectos especiales bastante buenos, pero bueno, al final van tirándole los cerebros, comiendo cerebros para llevarlos a una central eléctrica y electrocutarlos. Lo llenan todo de agua o agua de la lluvia que ha llovido, bueno, pues los quieren electrocutar ahí. En fin, película que está bien, pero inferior a la anterior. En el año 93 se hizo la tercera parte, que se tituló Mortal Zombie, que tiene una carátula genial, una carátula que sale una tipa ahí como si fuera como con cristales por aquí o como con clavos que salen de las uñas, como si fuera un plan Garra Freddy Krueger, y como con cristales y metales y clavos por ahí por la cara y por el cuerpo, también rollo Pinhead, una mezcla entre Freddy Krueger y Pinhead. Y esta la dirige Brian Yuzna, y es una película que ya vuelve a ser seria. De hecho, que esta es la más seria de todas. Si la primera tenía toques de humor negro, pero era terror, la segunda ya es comedia. Esta es terror, pero aquí no hay humor negro ni nada. O sea esta ya es la más enfocada al terror. Me gusta más que la anterior, aunque la anterior tiene mejor ritmo. Esta tiene como una historia que, aunque está muy bien, es como que se alarga demasiado hasta que llega, estiran demasiado esa historia. Entonces la anterior, la de la divertida noche de los zombies, es como más fluida, arranca antes y tal, pero esta es más de terror, entonces a mí me gusta más que la anterior. Pero es inferior, por supuesto, a la primera, al regreso de los muertos vivientes. Aquí tenemos, pues eso, pues que el ejército sigue investigando con el trioxin, de resucitar a los muertos, pero para poder controlar a esos muertos, para llevarlos al combate, algo que estaría bien porque no haría falta que fueran soldados a morir, simplemente resucitas a los muertos y que vayan los muertos que ya están muertos, pues al combate. Entonces resulta que el que lleva todo ese experimento militar, su hijo tiene una novia, y la novia le dice de ir ahí a ver lo que hace el padre porque está interesada. Entonces la lleva allí y ven todo eso del gas e intentando escapar porque se cuelan, les roba la llave al padre y se cuelan para que no los vea nadie puede estar ahí, es un lugar secreto del ejército. Pues cuando se van resulta que la novia como que respira el gas
porque toca uno de los bidones estos y respira el gas, pues ya y entonces pues se empieza a sentir mal, y cuando van con la moto de vuelta, salen de ahí y van con la moto de vuelta a casa, pues tiene un accidente y muere ella. Ah, no, salen de ahí, sí, es verdad. Me he confundido porque tengo más reciente la primera y la segunda que esta. Salen de allí, se meten, se cuelan, ven todo el tema de los muertos vivientes con ese gas y tal, y salen de allí. Y cuando salen tiene un accidente. Entonces, al morir la chica, él quiere ir a reanimarla, quiere ir a revivirla. Esto nos recuerda un poco pues a la película de Amiga Mortal de Wes Craven. Entonces llega allí, le procura el gas esta a la chica y resucita. Pero ya resucita, como vemos, que empieza ella a sentirse mal porque necesita cerebros. Poco a poco necesita ella alimentarse de cerebros. Entonces va huyendo, se meten en un lío con unos que son unos delincuentes que iban a atracar una tienda, y matan al de la tienda lo matan sin querer, pero bueno, matan al de la tienda. Entonces van detrás de estos porque han visto cómo han matado al de la tienda, y va con esa chica huyendo. Luego llega un vagabundo y les ayuda. Entonces estiran, está bien, ¿no? Y es bastante original, la desvincula un poco de las dos anteriores. Pero estiran mucho todo el tema de él con la chica huyendo, y que los pandilleros van detrás, y el vagabundo les ayuda, y esto y lo otro, como que los tiran mucho. Al final, poco a poco, pues ella va matando a gente, y como no se come el cerebro, que simplemente les muerde, pues se van convirtiendo todos en zombies. Los pandilleros se convierten en zombies y tal. Bueno, al final los capturan el ejército y los llevan a la base para investigar con estos zombies y tal. Todo el tema del final, ya la película pega un subidón de la hostia. O sea, la película ya, el tramo final, ya recuerda más a Reanimator, a esos finales de la saga esta de Reanimator. Finales ya, pues, que caóticos, con un montón de zombies ya diferentes, zombies más de experimento científico. Aquí vemos, por ejemplo, como el jefe de la pandilla, lo que es la columna vertebral se le sale para arriba y se le estira el cuello, y tiene lo que es el cuello estirado, como la columna vertebral que le estira el cuello hacia arriba, y que como si tuviera el cuello de una jirafa, ¿no? La cabeza arriba, la columna vertebral y el cuerpo debajo, y va moviéndose así. Otro le ponen como si fueran ganchos aquí, como si fuera un esqueleto de estos metálicos, que es así como un prototipo para el ejército y tal, y el muerto viviente con los miembros como cortados y con el esqueleto como metálico ahí. O sea, muy bizarro lo que es todo el final, ¿no? Muy a lo Brian Yuzna también. Entonces, todo el final pues es un despropósito de efectos especiales prácticos, mucha sangre, y bueno, el final está guapísimo. La película a mí me gusta mucho, hay gente que dice que es la peor de todas. Para mí, sin ser peor que la anterior, digamos que estaría al mismo nivel. Para mí esta me gusta más, ya que la anterior, aunque arranca antes y es más fluida, la anterior es una comedia y esta es una película de terror. Entonces, la mejor, la primera, pero esta a mí me gusta más que la anterior. Después, en el año 2005, ya pasaron bastante tiempo, pues se hizo la cuarta parte titulada Necrópolis, dirigida por Eloy El Cayenne. Por eso digo que he dicho saga, pero tenía que haber dicho trilogía, porque no me acuerdo de nada. Esta y la quinta parte, la quinta se dirigió un año después, en el 2006, también por el mismo director, Eloy El Cayenne, titulada Danza Macabra, el regreso de los muertos vivientes, Danza Macabra. No me acuerdo ni de la 4 ni de la 5, las he visto hace ya tiempo, pero eran tan malas, que es que no me acuerdo. Hay una que sí, no sé si la 4 o la 5, que son unos chavales que están de fiesta, y no me acuerdo de nada, porque me parecieron penosas. Es que no merece la pena ni nombrarlas, me parecieron absolutamente penosas. Por eso ya digo, solamente puedo comentar hasta la tercera, porque la cuarta y la quinta, aunque las he visto hace tanto tiempo y eran tan malas, es que no recuerdo nada y no tenía ganas de volver a tragarme 2 peñazos para hacer el vídeo. Así que pues se queda en una trilogía. La primera la recomiendo al 100%. El regreso de los muertos vivientes, si os gusta el cine de terror zombie, es una película imprescindible, de las mejores de muertos vivientes que se le han hecho en la historia. Buenísima. La segunda, La divertida noche de los zombies, está bastante bien. No llega al nivel de la primera, pero está muy bien. Es muy divertida si os esperáis solamente comedia y no terror. Pero está muy bien. Y la tercera a mí me gusta más que la segunda. No es que sea mejor, el nivel más o menos está igual, pero a mí me gusta más porque ella es una película de terror, no es una comedia, es una película de terror. Y está genial. Tiene toda la trama del chico que va huyendo con la chica, los delincuentes detrás, que no está mal, pero es como que dicen, me falta chicha. Esto solamente huyendo el chico con la chica y los delincuentes detrás, dame chicha. Pero cuando mete la chicha, la mete y la mete bien. O sea, muy bueno el final, todo el tramo final, mucha sangre, efectos especiales prácticos muy bien realizados. A mí me gusta mucho. No llega al nivel de la primera, que es una joya, un auténtico clásico de culto, pero está muy bien.
se tituló Mortal Zombie. A mí Mortal Zombie me gusta bastante. Y ya la cuarta y la quinta olvidados porque es que ni me acuerdo, porque me parecieron absolutamente pésimas, pésimas. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que sois todos muy felices y hasta siempre.